Buenas tardes con todos. Hoy vamos a hablarles sobre la película El Guerrero Pacífico y sobre la espiritualidad. Los integrantes del grupo son Sasha Cruces, Araceli González, Edu Pérez, Andrea López y quien les habla, Gonzalo Céspedes. Los temas a tratar son el Guerrero Pacífico, el breve resumen de la película, espiritualidad y unas cuantas preguntas relacionadas a esta, una conclusión y una bibliografía. En primer lugar, necesitamos hablar un poco del breve resumen de la película. Edu, ¿nos podrías contar un poco de qué va la película del Guerrero Pacífico? Claro que sí. Bueno, la película del Guerrero del Pacífico trata sobre Dan, que es un gimnasta con una meta en la vida, y es que él quiere ganar la medalla olímpica de gimnasia con un movimiento que se llama el triple mortal. Este movimiento no lo puede lograr, y entonces Dan tiene constantes pesadillas con la fractura de su pierna, y esto le causa insomnio, y para aliviarlo, él da paseos en la madrugada por la ciudad. Es entonces que en uno de estos paseos él conoce a quien apoda Sócrates en una gasolinera y Dan queda impresionado con el físico de este hombre y también con los pensamientos filosóficos que le comparte a Dan, ¿no? Y un día Dan se dirige al gimnasio y tuvo un accidente en su moto donde se fractura la pierna y esta fractura es grave y entonces Dan tiene que alejarse del deporte y por lo que parece es un retiro permanente del gimnasio. Y tras meses de rehabilitación, Dan vuelve a la gasolinera y aprende a disfrutar la vida y otras cosas que le enseña Sócrates sobre la vida en una forma analítica. Entonces, Dan se pone a prueba y se pone a entrenar y puede volver a participar en las Olimpiadas y logra ser el triple mortal, que era la meta más grande como deportista. Muchas gracias, Edu. Ahora, para hablar un poco de la espiritualidad, tenemos unas cuantas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué hitos tiene el proceso espiritual del protagonista? No sé si alguno de ustedes pueda conversarme un poco de ello. Sí, bueno, por un lado, según la lectura de Groff, se encuentran tres hitos en el proceso espiritual del protagonista. El primer hito ocurre cuando éste tiene un accidente montando moto, donde se fractura gravemente la pierna. Dan tenía la meta como gimnasta de poder ganar una medalla olímpica y este accidente lo fue alejando no solo del deporte, sino también de este sueño. Este hito, como lo denomina Groff, es una emergencia espiritual que puede ser desencadenada por factores físicos, en este caso el accidente del protagonista, y llevan a la persona por etapas difíciles de atravesar en una profunda transformación psicológica que abarca todo el ser. Estos momentos desencadenantes pueden recordar temas como la muerte o la fragilidad humana y marcan un momento significativo en la vida de una persona. Un segundo hito se marca cuando, tras haber estado unos meses en rehabilitación, Dan vuelve a contactar con Sócrates, un hombre que había conocido anteriormente en una gasolinera, y con su ayuda aprende a disfrutar de la vida. Este proceso espiritual parte de la idea de reconocer a la emergencia espiritual en su dualidad de peligro, pero a la vez como oportunidad, al reconocerse como un proceso natural de desarrollo. Dan se encuentra confundido respecto a sus experiencias recientes, pero se muestra dispuesto a recibir ayuda, lo que lo llevaría a un tercer hito en su proceso espiritual, en la cual el ser bien tratado del caso de Dan se da como una oportunidad de curación emocional y cambios positivos en su ser. Finalmente, Dan logra sobreponerse y vuelve a entrenar para poder participar en las Olimpiadas y lograr su meta más grande como deportista. Según Groff, las emergencias espirituales son parte de un proceso natural y de un proceso curativo que favorece la evolución. Em, por otro lado, según el texto de Toralba, los hitos que se basan en la película como proceso espiritual son deshaciendo entuertos, inteligencia espiritual y vida espiritual, necesidades espirituales, la espiritualidad laica, la inteligencia espiritual intrapersonal. En el primer hito ocurre cuando el protagonista menciona cómo Dan estaba buscando respuestas y así resolver esas dudas con Sócrates. Sin embargo, debe entrar a lugares desconocidos y averiguar lo que está oculto, es decir, no visible a los ojos de la persona. Una de las situaciones que sucede primero es hacerse preguntas del por qué o para qué. Por eso Dan buscaba a Sócrates en donde quiere respuestas concretas de lo que no está familiarizado. Según Kelting Noble, la inteligencia espiritual es como un poder innato del ser humano. Esto quiere decir que las personas lo poseen, solo que unas pueden tener esas características más desarrolladas que otras. En la película Dan tenía esa espiritualidad, sin embargo con un bajo desarrollo porque no la ejercía en su vida diaria.
y no prestar atención al presente y a la hora. En el segundo hito se basa en la inteligencia espiritual y vida espiritual. Esto ocurrió en el proceso del protagonista que, al desarrollar esta inteligencia, acontece en el deporte, relajación musical y entre otros. Con respecto a la película, Dan tenía esos deseos sexuales para tenerlo con las chicas que recién conocía y tenía esa superficialidad pasional. Otro de los aspectos que aparece es que la vida espiritual es profunda y tiene interés por lo que está oculto, más si la persona se encierra en sus propias ideas, acciona contra lo espiritual. Por ejemplo, Dan rehusaba a seguir estos pasos ya que no funcionaban como él quería. En el tercer hito se habla del cuidado integral que tiene relación con lo corporal, social y psicológica. Además, el espiritual, una de las causas de estar en un límite del existir humano, es que brota la fragilidad física y emocional. En la película se aprecia claramente que Dan pasaba por momentos difíciles de superar, ya que es una parte del cuerpo que ya no podrá funcionar como antes lo hacía, y esto repercute en el ámbito profesional de su vida. En el cuarto hito se centra en la espiritualidad laica, en donde, según Gabriel Madinier, la espiritualidad laica como un antídoto a los mecanismos de programación social. Esto quiere decir que en esta ciudad existen hábitos en el cual las personas tienen adicciones como el consumo masivo, el divertimento como Dan, que recae en esos momentos de disfrute y con ello tener un mejor conocimiento de uno mismo con la experiencia. Para ello ese conocimiento se puede enseñar más en los jóvenes, ya que pueden tener esa conexión y sabiduría con los demás. En el quinto hito se menciona la inteligencia espiritual e intrapersonal. Por lo tanto, la inteligencia espiritual tiene dos aspectos que son interpersonal e intrapersonal, en donde Dan tiene esas preguntas existenciales que se dicen: ¿quién soy yo? ¿Qué será de mí? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué todo? ¿Por qué todo? ¿Existe Dios? ¿Y dónde está? Gracias, Araceli. Hay una tercera pregunta, que es la segunda pregunta: es ¿qué significa tomarse la vida en serio y estar presente en sí mismo? No sé si hay alguien que nos pueda responder esto. Sería genial poder saber su perspectiva. Bueno, de acuerdo con Castillo, una vida tomada en serio se alcanza a través de la espiritualidad cristiana. Sin embargo, este término espiritualidad ha sido anexado a una serie de connotaciones negativas. Entre ellas se encuentra esta idea de que la espiritualidad es la negación de la corporeidad, la materia, la sexualidad, y por consiguiente al amor humano, el empeño por la vida, el progreso, los gozos y el disfrute de este mundo. En ese sentido, la espiritualidad significaría renunciar a una porción esencial de uno mismo. No obstante, Castillo aclara que la espiritualidad auténtica es aquella que es coherente con el Evangelio, el cual vendría a ser precisamente este nexo entre lo humano y lo divino, así como el camino para que cada hombre sea él mismo y se realice plenamente. Asimismo, tomar en serio la vida implica comprometerse en la lucha contra el sufrimiento de los más necesitados para alcanzar una sociedad digna de los seres humanos. En la película esto se refleja cuando Sócrates le da una lección al protagonista sobre la diferencia entre mirar y observar, pues este no se preocupaba por las personas a su alrededor. De hecho, llegó a alegrarse por el sufrimiento ajeno, específicamente por la lesión de su compañero gimnasta. Al final de la película nos muestran a un Dan más consciente de su entorno. Por ejemplo, cuando notó que uno de sus compañeros pasaba por una situación similar a la suya, no dudó en aconsejarle. Asimismo, se refleja en una de las enseñanzas de Sócrates cuando menciona que él no trabaja en una gasolinera, sino en una estación de servicio, y que no había nada mejor que servir a las personas.
Además, tomarse la vida en serio también implicaría asumir la libertad como la entera disponibilidad para la causa del reino de Dios desde el Evangelio, entendido como un proyecto de humanización para las personas. Por ejemplo, la película al principio nos mostraba el objetivo de Dan como una ambición, un deseo intenso cuya realización significaba para él más la obtención de riquezas y prestigio que de la superación personal. Fue una vez que definió quién era él mismo cuando logró desprenderse de su idea obsesiva y la pudo ver más como una meta que se guiaba por la pasión y la búsqueda de autosuperación. Otro ejemplo más particular es cuando Dan tiene un sueño después de tener el accidente en el que se encuentra en la azotea de un edificio y ve una versión antigua de sí mismo que trata de persuadirlo para que salte, ya que ahora que no podía hacer gimnasia, su vida ya no tenía sentido. No obstante, el actual Dan no se deja influenciar, pues sabe que hay más en la vida que esa competencia. Esta alegoría representa el desprendimiento de su antiguo yo. A partir de esto se puede apreciar la evolución del protagonista a una persona más empática, más sensible, más consciente de su entorno y su propio ser. Un ejemplo también en relación a la espiritualidad vista como renuncia de lo humano es cuando Dan le recrimina a Sócrates por beber y este le responde que no tiene nada de malo que disfrute de estos goces de la vida, en tanto no se vuelva algo primordial para él. Y eso sería todo con respecto a Castillo. Excelente, gracias, Sasha. Hay una tercera pregunta que vendría a ser cómo podríamos caracterizar la espiritualidad del protagonista en esta cinta. Si alguien tiene una respuesta para eso, me encantaría poder escuchar. Lo respondería que lo podríamos caracterizar que la espiritualidad del protagonista no tenía un conocimiento espiritual ni vida espiritual. Sin embargo, el tiempo que compartía con Sócrates hacía que primero desarrolle una inteligencia espiritual y que deseche todas esas ideas y pensamientos que cree que puede aportar en su vida. Después se centró en la vida espiritual, en donde el conocimiento era más claro. Faltaba generalizar ese conocimiento en su propia vida. Esta espiritualidad se ejerce en forma lenta. Asimismo, la reflexión es relevante para esta actividad del reconocimiento de uno mismo. En la trama se centra que el joven Dan se permite observar cómo es vivir el momento y el presente de cada situación mientras avanza. Esa es una de las enseñanzas que Sócrates le enseñó para forjar el camino a la espiritualidad. Otra de las acciones que realizó el sujeto fue tomar un tiempo para pensar sobre una frase importante filosófica y que se lo exprese a Sócrates. Solo el hecho de analizar y buscar la frase es una forma espiritual que el individuo quiere desarrollar. La situación en donde entró en depresión y pudo dejar ir todo lo que ponía a su alcance para que esté triste y derrotado, se dio cuenta que él tiene el poder de considerarse la víctima o ser lo que quiere ser. Luego hay otro momento en el que el joven supera sus miedos a no poder lograr sus metas, que sería la competencia. Sabiendo que está grave de la pierna, no lo detiene y continúa con lo que cree, aun así si la gente lo niegue. Bueno, creo que a partir de esto que me han comentado, podría elaborar una breve conclusión. A modo de conclusión, podríamos extraer 3 puntos importantes. En primer lugar, podríamos decir que no es necesario sacrificar nuestra humanidad para llegar a la espiritualidad. En la película, el protagonista no sacrifica sus deseos o logros provenientes de su deseo humano para alcanzar su espiritualidad. Por el contrario, su espiritualidad le ayuda a realizarse permitiéndole cumplir sus sueños, liberado de la angustia que le ocasionan las banalidades. En segundo lugar, descubrimos que en algún momento de la vida todos tenemos emergencias espirituales. En el caso de Dan, vemos la necesidad de espiritualidad en sus noches de insomnio y su carencia de felicidad, aparentemente infundada al inicio de la película. Asimismo, vemos cómo después de una experiencia traumática, sana física y espiritualmente, tras explorarse a sí mismo y encontrar su yo interior. Y en tercer lugar, vemos la importancia de la inteligencia espiritual en nuestras vidas, cuando presentamos la evolución del protagonista,
presenciamos la evolución del protagonista de una vida desordenada en la que solo importa el placer personal hasta el desarrollo de una conciencia que le permite descubrir que no es el único que tiene problemas de la vida. Con respecto a ello, hay una escena que muestra una alegoría del desarrollo de la empatía de Dan, en la que lee las mentes de sus compañeros como una visión y se ve a sí mismo comportándose como un cretino con ellos. A partir de esto, es capaz de disculparse y nos da una lección de la importancia de la empatía en la vida de todos nosotros. Les agradecemos mucho por habernos escuchado hoy día y esperemos que les haya gustado nuestra presentación. Muchas gracias.